de la Iglesia Casa del Rey le invita este sábado 2 de septiembre a partir de las 11 de la mañana a su desayuno con Simón Moncayo, Mucho gusto número estar aquí, me da gusto 7626 ver de a la... nuestro pastor, está fuera de la ciudad. Créanme que no anda de vacaciones, y se los digo yo que soy su hijo, porque ahorita que no está, pues voy a confesarme con ustedes. Cuando estábamos más niños y nos tocaba a veces acompañar a mi papá a viajes, pues usualmente tú dices, otra ciudad, pues vamos a visitar lugares, ¿no? ¿Qué hace uno usualmente cuando viaja? Come, conoce otros lugares. Pues Mo y yo conocíamos otras casas de hermanos, conocíamos otras iglesias, conocíamos otros cultos. Entonces, para Mo y para mí, ir a otra ciudad con mi papá era ir a otra iglesia. Así que yo les atestiguo que no anda de vacaciones. Ese ha sido un tema muy, muy recurrente con nosotros. Pero bueno, me da gusto que estén aquí, me da mucho gusto verlos. Hoy me tocó estar aquí delante de ustedes y créanme que es algo que siempre valoro, siempre lo he considerado un privilegio, porque creo que lo es, ¿sí? Así que en los próximos, ¿qué hora es? 11:51, los próximos 30, 40 minutos, 2 horas, no se crean. En los próximos 30, 40 minutos, voy a tratar de que quede en menos tiempo. Prepara tu corazón, prepara más que nada tu atención. Dile al que está a tu lado, por favor, no me molestes. Dile, por favor, no me molestes. Sí, ponga su celular en vibrador, apague las notificaciones. 35 minutos sin notificaciones a nadie le hace daño, ¿sí? ¿Amén? Ok, entonces si puedes tomar notas, te lo recomiendo mucho. Si tienes una memoria excelente, pues ayúdanos y enséñanos a cómo tener tu memoria, ¿ok? Hoy voy a predicar de un tema que le puse por título Una mirada de fe. Y sí, es como aquel canto, aquella canción viejita. ¿Se acuerdan? Una mirada de fe, y lo que sigue es la que puede salvar al pecador. Y lo que dice el coro, y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Ok, si estuviera mi papá ya lo hubiera cantado, se los aseguro. Así que es una mirada de fe. Y decidí hacer algo que casi no hago mucho. Voy a predicar con Reina Valera. Me di cuenta que desde que predico casi nunca la uso, entonces dije, vamos a desempolvar mi Reina Valera que tengo en la casa, ¿sí? Lucas 7, del versículo 11 al versículo 17. Ténganlo ahí, ahorita lo voy a leer. Y antes que nada quisiera platicar de lo que les decía. Me vine a acordar de ese canto, Una mirada de fe. Y si han puesto atención a esas palabras, o han pensado, reflexionado, digan ustedes, ¿de quién es la mirada de la que está hablando ese canto? La mirada de quién puede salvar al pecador. ¿De Jesús? ¿Están seguros? Sí, porque dice que una mirada de fe puede salvar al pecador. Entonces yo estaba pensando y digo, ok, ¿es la mirada que el pecador pone en Jesús y tiene fe y encuentra salvación? ¿O es la mirada de Cristo que ve al pecador y le da una esperanza? Entonces yo no tenía nada que hacer y estaba pensando esto, y me inspiró para poder escribir este mensaje. Y con esto quiero que juntos podamos hablar de lo que la salvación es, ¿sí? ¿Qué es la salvación? ¿En qué me beneficia mi salvación? Soy salvo por Dios, pero también soy salvo con Dios, para hacer algo por Dios. Entonces no voy a profundizar mucho, pero sí quiero hablar de lo que creo lo más importante para nuestra vida cotidiana, ¿sí? Así que vamos ahora sí a leer Lucas, dice el capítulo 7, versículo 11. Aquí, listo.
7:11 al 17 dice: aconteció después que él iba a la ciudad que se llamaba Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región alrededor. Vamos a orar. Ahí donde están, no se paren. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno. Gracias porque tú nos bendices, porque tú hablas constantemente a nuestras vidas. Te pido que hoy no sea la excepción, que prepares nuestro corazón, que prepares todos nuestros sentidos para poder escuchar tu palabra. Pero sobre todo, danos la sabiduría en tu espíritu para poner en práctica lo que tú nos enseñas. Gracias por la vida de todos los que estamos aquí, en el nombre de Jesús. Y decimos: amén. Muy bien. Hay miradas que dan vida y hay miradas que matan. Hay gente que tiene una mirada muy peculiar y hay personas que con solo su mirada sabe si están enojadas o si están tristes. ¿Sí o no? Ok. Les voy a contar una anécdota. Cuando yo estaba en la prepa, hacían recurrentemente exámenes de antidoping. Por prevención, protocolos de la escuela, etcétera, ¿sí? El asunto es que esos exámenes tocaban siempre de manera aleatoria. Entonces, y los hacían cada 6 meses. Y cada 6 meses llegaban las personas, los enfermeros de ahí de la escuela, llegaban con una lista, con sus uniformes y decían: tú y tú, vengan. Y pues tú ya sabías más o menos a qué iban. Pero curiosamente, a mí me tocaba siempre que me hicieran el antidoping. Sí, y no, pues no, yo no, según yo dije, pues es que yo no tengo nada que no sé, yo no he hecho nada malo, ¿por qué me darían tanto antidoping? Y cuando estas personas entraban a la escuela, ellos empezaban con la lista y yo ya nada más veía sus miradas y yo ya preparaba y hasta le decía a mis amigos: me van a hacer antidoping. Sí, curiosamente varias ocasiones me tocó que a mí me lo hicieran, pues obviamente no tenía nada que esconder. Pero me llamaba la atención que ellos entraban y yo, en cuanto los veía a las personas, decía: bueno, ahí vengo, cuídenme mis cosas. Y varias veces pues sí pasaba lo que yo pensaba. Y como esa, hay miradas de otras personas que tú las ves y dices: esta persona quiere algo, ¿sí? Como cuando tus hijos se acercan contigo, que estás viendo la tele y te preguntan: ¿de qué trata la película, mamá? Sabes que muy probablemente te vayan a pedir algo. O cuando tú vas caminando, etcétera. Hay muchas miradas. Hay miradas que dan alegría, hay miradas que por otro lado podemos decir que dan miedo, que dan angustia. Pero bueno, en la historia que leímos, Jesús miró a una mujer y hay una mirada que marcó la diferencia en la experiencia que esa mujer estaba viviendo. Para empezar, nos habla el Evangelio de Lucas de una ciudad llamada Naín. Para serles honesto, no hay mucha información de la ciudad de Naín. Cuando tú buscas un lugar de la Biblia en internet, en libros, casi siempre viene mucha información. Tú buscas Belén, viene Belén, está aquí, sucedió esto, nació esta persona importante. Buscas Jerusalén y te viene mucha información. Pero de Naín me sorprendió que no había mucha información. Sí que es una ciudad que o no era muy importante o no quedaron muchos registros, pero pudiéramos decir que es una ciudad menor, es una ciudad sin importancia. De hecho, nunca más la volvemos a escuchar en el Nuevo Testamento. Así que para empezar con esta escena nos encontramos en una ciudad fea, marginada, casi olvidada, ¿sí?
Segundo lugar, encontramos a una mujer en una situación precaria, es decir, en una situación delicada, difícil, dolorosa, de angustia, de muerte, como le querramos llamar. Para que nos demos una idea, esta mujer, dice el Evangelio, que era viuda. Era viuda. ¿Y qué iba haciendo esta mujer? Iba en el funeral de su único hijo. Vivía en una ciudad fea, no tenía marido, había fallecido su esposa, y ahora lo único que le quedaba, su hijo, había muerto. Entonces es una mujer en una situación muy delicada. Y vemos en esta mujer, ahora sí que como hay sanidad integral, bienestar completo, esta mujer es todo lo contrario, es un malestar en todas sus formas. Es una muerte en todos los aspectos de su vida. Para empezar, no tenía esperanza. En la ciudad que nació, que vivía, pues no había mucho que hacer, no hay mucha información. Acababa de tener una pérdida, a lo mejor reciente, a lo mejor ya hacía años, pero solo le quedaba a su hijo. Y tengamos en consideración que para el tiempo de los judíos, una mujer pues no trabajaba o no podía sostenerse. La mujer dependía mucho de lo que le diera su esposo. Y una vez muriendo el esposo, esta mujer dependía totalmente de sus hijos, ¿sí? Este era el sistema de aquella época. Entonces, la esperanza económica, de cobertura, de seguridad que esta mujer tenía, era su hijo. Oh, hay un problema, su hijo acababa de morir. Entonces, esta mujer está muerta en todas las esferas posibles. No tiene esperanza, muy probablemente se va a quedar sin alimento, está sola, no tiene nada, no sabe cómo va a comer los siguientes días. Y el único camino para una mujer en esas condiciones de aquella época, ¿sabes cuál era? La prostitución. Muy seguramente esta mujer iba a tener que prostituirse para poder tener algo que comer. Así que el destino y la realidad de esta mujer es una realidad de muerte. Entonces, así arranca la historia, y es una historia muy fuerte, muy interesante. Pero me lleva a mí a pensar y a reflexionar, ¿cuántas veces no nos hemos sentido en una situación similar? Una situación donde todas nuestras alternativas se han cerrado, donde todos los caminos que habíamos elegido, donde habíamos puesto nuestra esperanza, quedó destruido. ¿Alguien se ha sentido así en algún momento de su vida? En ese momento cuando todo te ha fallado, cuando el féretro está a punto de ser enterrado, ¿qué más queda hacer? Cuando tu esperanza la traes cargando como esta mujer en un féretro, y cuando estás a punto de sepultar tu única razón de ser feliz, de existir, ¿qué queda por hacer? Y es en ese momento de desesperación donde quizá tú o yo hemos quizá pasado, experimentado, donde nos preguntamos, ya no queda más que hacer. ¿Qué más puedo hacer? Ya no hay nada. Todo lo que yo había intentado, todas mis fuerzas se han tirado a la basura. Pero es en este momento donde más oscura era la noche para esta mujer, donde su vida más perdida estaba, que se encontró con Cristo Jesús. A punto de sepultar, es decir, el funeral ya había pasado, ya iban a llevar a su última esperanza, la iban a poner bajo tierra. Es en ese momento cuando no queda nada más que Cristo aparece en la historia de esta mujer. Y en nuestra vida es cuando no queda nada más, cuando las respuestas se acaban, que la luz de Cristo puede brillar en nuestros corazones y en nuestros hogares. Y tengo 3 puntos. El primero es que nuestras vidas son testimonios vivos del poder de Dios. Así, nuestras vidas son testimonios vivos del poder de Dios. Hay 2 realidades en esta historia que están a punto de chocar. Vemos una paradoja. Y ahora, ¿saben qué es una paradoja? Bueno, una paradoja es cuando 2 opuestos se chocan. ¿Puede el hielo estar líquido? No. Esto es una paradoja. ¿Puede la tristeza ser alegre? No, es una paradoja. ¿Puede la muerte ser vida? No,
Esto es una paradoja. Cuando dos opuestos se encuentran o se tocan, sucede una paradoja. Y esto es lo que vamos a leer en esta historia. Tenemos dos multitudes experimentando dos realidades distintas. Por un lado dice la historia que Jesús, sus discípulos y una gran multitud iban caminando, iban a la ciudad de Naín. ¿Y qué habían vivido estas personas? Justo unos versículos atrás Jesús había hecho un milagro, había sanado al siervo de un centurión romano. Entonces estas mujeres ahora sí que vienen de un congreso, vienen de ver milagros, vienen de ver el poder de Dios actuar en la vida de una persona. Acaban de ver que Jesús resucitó a una persona sin ni siquiera estar cerca de esa persona. Entonces, ¿dónde creen que esté la fe, la alegría de esta multitud? ¿Le ponemos un 10? Le ponemos un 10. Y del otro lado, vemos una multitud que acaba de tener un funeral. Una multitud que va acompañando a esta mujer mientras van haciendo la procesión con el cuerpo del joven hijo de la mujer para llevarlo a enterrar. ¿Dónde estará la fe de estas personas? ¿O en un 10 o en un menos 50? Menos 50, ¿no? Entonces, estas dos multitudes están experimentando dos realidades distintas. ¿Alguien ha jugado juegos de mesa? ¿Alguien ha jugado Monopoly? ¿Qué se siente cuando tú estás perdiendo y tu amigo, tu hermano está ganando todo? Cuando ves que se está riendo, que te está quitando, que te está cobrando, da coraje, ¿no? Cuando estás jugando algún juego de mesa y alguien va ganando y tú vas perdiendo, ¿cuántos se enojan? ¿Nadie? Bueno, yo sí, perdón, voy a ser sincero con ustedes, yo sí. Entonces, en un juego hay dos realidades: la de victoria para la persona que va ganando y la de derrota e ira para el que va perdiendo. Ahora, si eres maduro, pues terminas el juego. Si eres un poquito desesperado, agarrarás tus cosas y dirás, yo ya me voy, ¿no? Pero bueno, de alguna forma, en esta vida, varias veces sucede lo mismo. En un cuarto puede haber dos personas experimentando dos realidades distintas. Puede que alguien acabe de pasar por un duelo, por una pérdida, y por otro lado puede que alguien acabe de encontrar un nuevo trabajo, una nueva oportunidad. Pero lo cierto es que aquellos que caminan con Jesús y aquellos que caminan con un ataúd, solo hay una mirada de fe que los separa. Una mirada de fe separa a aquellos que caminan con Jesús con aquellos que caminan con un ataúd. Y para que sepamos, los ataúdes de aquella época no eran como los de ahorita. Un ataúd pues es una caja de madera cerrada, ¿cierto? Bueno, un ataúd de aquella época era una camilla, como la que usan en los partidos de fútbol para llevar a los jugadores. El féretro de esa época es una camilla y el cuerpo se envolvía como en una sábana. Entonces el cuerpo quedaba expuesto al aire libre. Y así es como se cargaban a los cadáveres de ese entonces. Entonces, ¿sí? Entre estas dos realidades solo hay una cosa que los separa. Una cosa que nos puede llevar de muerte a vida. Y es la mirada de Jesús en nuestras vidas. El evangelio se sostiene a través de la predicación. Tanto la creación empezó con palabras y la nueva creación en nuestras vidas, nosotros siendo renovados, transformados, inicia creyendo, declarando, hablando. Porque el evangelio, por más ridículo que suene, se sostiene a través de tu predicación y mi predicación. Y predicar no es solo lo que yo estoy haciendo ahorita delante de ustedes. Predicar es lo que tú le hablas a tus hijos cuando te dicen, mamá, no puedo. Predicar es lo que tú le dices a tus vecinos cuando te dicen, vecino, vecina, ya no sé qué hacer con mi matrimonio. ¿Qué les estás predicando a esas personas? ¿El evangelio? O dices, sí, no, usted desquítese el doble, vecina, ¿no? Dando malos consejos. Predicar es lo que hacemos cuando nuestro carácter es puesto a prueba en el trabajo, en la calle. Todos nosotros predicamos y a través de nuestra predicación el evangelio encuentra su sostén. Nuestros recursos tenemos que entender que por un lado son finitos, pero el poder de Dios no tiene límites.
Y lo repito, nuestros recursos son finitos, pero el poder de Dios no tiene límites. Toda la experiencia de esta mujer, todos sus recursos, todas sus alternativas habían muerto en este féretro y estaban a punto de ser sepultadas. Allí es donde el esfuerzo humano termina, en la muerte y en el sepulcro. Pero por otro lado, el poder de Dios nadie lo puede detener. El poder de Dios es sobrenatural, es abundante y nunca se va a terminar. Y lo que Dios pueda seguir haciendo en tu vida, Él lo va a hacer. Lo que Dios quiera hacer contigo, Él tiene el poder y los suficientes recursos para entregártelo y para dártelo. Porque nosotros vivimos en un mundo escaso, donde las cosas se acaban, donde las cosas tienen un límite, una fecha de caducidad, pero en el reino de Dios no hay fecha de caducidad. En el reino de Dios podemos experimentar el poder ilimitado de Él. Y ahora el segundo punto que traigo es que el milagro de la vida se manifiesta en el triunfo de la muerte. Y me gusta describirlo así: el milagro de la vida se manifiesta en el triunfo de la muerte. ¿A qué me refiero? Bueno, no hay dolor que no conmueva a Jesús. Todos hemos experimentado algún luto, quizá la reciente pérdida de una persona, quizá la pérdida de un matrimonio, la pérdida de un proyecto, la pérdida de tu trabajo, la pérdida de algo. Cuando experimentamos una pérdida, experimentamos un luto. Y todos hemos estado en una situación donde hemos perdido algo. Todos hemos experimentado el dolor, pero sabes, es en el dolor cuando parece que todo se ha perdido, cuando el dolor parece que ha triunfado, cuando las esperanzas ya no dan para más, que puede llegar el milagro de la resurrección. No hay milagro de la resurrección si no hay una muerte. Y suena un poco doloroso entender esto, pero no puede haber el milagro de una resurrección si antes no hay una muerte. Así que si tú has tenido una pérdida, si tú te has sentido solo, sola, si tú sientes que por más que lo intentaste no pudiste avanzar, yo quiero decirte que calificas totalmente para experimentar el milagro del poder de Dios en tu vida. De algún modo todos experimentamos a Cristo en un funeral. Y cuando Jesús ve a esta mujer que lo ha perdido todo, dice Lucas en el versículo 13, y cuando el Señor la vio, Él se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y ahora, para hablar de compadecer, Lucas usa una palabra que literalmente pudiera traducirse como: y los órganos interiores de Jesús se conmovieron. ¿Por qué? Porque en aquella época ellos pensaban que los sentimientos sucedían en los órganos internos. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir Lucas? Que Jesús se conmovió profundamente por el dolor y el sufrimiento de esta mujer. Y cuando Jesús siente esta compasión, Jesús no la siente de una forma de apariencia, de una forma que parece que siente. No, Jesús realmente fue conmovido por la situación de esta mujer. De ahí que no hay dolor que no conmueva a Jesús. No hay situación tan difícil o que tú digas: es que esto pues a nadie le importa, que pueda ignorarse. Para Jesús, Él te ve, Él conoce tu sufrimiento, Él sabe lo que has pasado, Él sabe las noches que has tenido que orar, esas oraciones express donde dices: Señor, ya no puedo. Pues Jesús, yo estoy aquí para decirte que Él te ha visto y Él se ha conmovido. Porque esa es la naturaleza de Jesús. Y no de una forma falsa, sino realmente, profundamente, Jesús se ha conmovido por tu situación. Y es en ese momento cuando Jesús es movido
interiormente, que algo sucede en él. Y dice Lucas, él miró a la mujer y tuvo compasión. Es en ese momento donde la mirada de fe de Jesús cambió la vida de esa mujer. Ahora, de el momento que Jesús la ve al momento que su hijo resucita, pasó un tiempo, ¿no? Pero la realidad de esa mujer no cambió hasta que su milagro se manifestó. La realidad de esa mujer comenzó cambiando cuando Cristo la vio. Y yo quiero decirte, iglesia, que Cristo te ha visto. Él te ha visto. Y de su mirada al milagro, claro que hay un tiempo. En esta historia pues fueron minutos, supongo. Quizá en nuestra vida sea un proceso, pero yo estoy aquí para decirte, número uno, Él te ha visto ya. Y tu situación, tu alegría, tu razón para ser feliz no está hasta el momento que tú veas tu realidad cambiada. Tu alegría debe basarse en saber que Cristo te ha visto ya. Sí, quizá en este momento estés como la mujer llorando todavía, pero iglesia, Jesús ya te ha visto. Jesús ya se ha compadecido. Jesús ha decidido hacer algo por ti, y una vez que te ha visto no te va a dejar igual. No va a dejar que estés como estás, porque dice la Biblia que el que empezó la buena obra es fiel y justo para terminarla. Y ese es el Dios en el que yo creo. Es el Dios del que yo te hablo. Una mirada de fe nos salva. Y me gusta esta palabra, de fe, porque la fe es un tema muy constante en el Nuevo Testamento y más para Pablo. Pero hay un versículo que, de acuerdo a un teólogo, N.T. Wright, a veces traducimos mal. Cuando hablamos de la fe en Cristo, pensamos solamente que se trata del yo creer en Cristo. Pero él expone, y ahorita voy a resumirlo. Fe tiene muchas traducciones, y una de ellas muy acertada es hablar de fidelidad. Y la fe de Cristo o en Cristo puede correctamente ser expresada como la fidelidad de Dios para con nosotros. Que Jesús no se va a dejar vencer, que Jesús no se va a dar por vencido en nosotros, y Él es fiel en su proyecto con nosotros. Y cuando tú y yo ahora sí creemos en Él, podemos estar seguros de que hay una vida nueva para ti y para mí, porque no depende de nosotros. Depende de que Jesús es siempre fiel, de que Él siempre va a hacer lo que tiene que hacer. Y como yo decidí creer en aquel que no se va a cansar y se va a rendir, he encontrado un lugar seguro. Gálatas 2:16, de acuerdo a la traducción del Nuevo Testamento para Todos, dice: pero sabemos que una persona no es declarada justa por las obras de la ley judía, sino por la fidelidad de Jesús el Mesías. Por eso también nosotros creemos en el Mesías Jesús, para que seamos declarados justos sobre la base de la fidelidad del Mesías y no sobre la base de las obras de la ley. Creemos en las obras justas de Dios, y Cristo es fiel para con nosotros. En Cristo, donde las esperanzas mueren, los milagros ocurren. Y lo repito, donde las esperanzas mueren, en Cristo los milagros ocurren. ¿Qué sucede en la historia? Jesús dice, hey, y aquellas personas que van cargando el cuerpo, dice el Evangelio, que se detienen. Jesús interrumpió un funeral. ¿Cuántas veces has visto funerales donde van todos los carros en procesiones por la calle? Imagínate que se detengan todos los carros, todo el caos que se haría, el estruendo de las calles. Y Jesús dice, deténganse. Detuvo un funeral porque Jesús había mirado a esta mujer y se había conmovido y había decidido hacer algo en su vida.
Y Él es fiel para hacerlo. Así que no le importa los funerales que tenga que detener. No le importa el tráfico que tenga que cambiar. Las mentalidades que tenga que confrontar. Porque si Jesús es fiel y ha decidido hacer algo para con nosotros, Él lo va a hacer. Tú y yo podemos decir, hay obstáculos, hay cosas que ya están dichas. Pero Jesús dice no. Y detiene ese funeral. En tu muerte o en mi muerte podemos experimentar a Cristo. Y sabes, hasta donde sé, Cristo es experto en resurrecciones. Amén. Versículo 14, y acercándose, tocó el féretro. Y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Y el día de hoy, iglesia, Cristo te dice, levántate una vez más. Donde decidiste rendirte, donde decidiste no luchar más, es momento de levantarte. Donde dijiste, aquí murió este sueño, aquí murió mi familia, aquí murió esta esperanza, aquí murieron todos mis proyectos. Jesús te dice, levántate. Es hora, es el tiempo. Punto número 3, ya para ir terminando, predicamos desde los milagros que hemos experimentado. Tú y yo no podemos predicar de algo que no hemos vivido. Así. Pero predicamos y tenemos autoridad sobre las experiencias que hemos vivido en Cristo Jesús. Por ejemplo, yo te puedo decir que Dios sana, porque yo he visto milagros tangibles de Jesús sanando. Yo te puedo hablar que Dios tiene poder para ayudarte en un examen, porque a mí me ha ayudado. Yo te puedo decir que Jesús habla porque a mí me ha hablado. Y no lo digo en una forma arrogante, sino lo digo para compartirte cómo desde nuestras experiencias tenemos el poder y la autoridad para decirle a los demás, mi Dios es real. No podemos predicar el amor de Jesús si no lo hemos experimentado. No podemos predicar de algo que no hayamos vivido. Podemos estudiar, podemos analizar fragmentos, propuestas, ir a conferencias y está excelente. Pero hasta que tú no experimentas el poder del Cristo resucitado en tu vida y en la de tu familia, tú puedes decir, es real para mí. Él es real. Él es real, ¿sabes? No porque nos juntemos aquí a hablar y todos digamos amén, sino porque lo podemos sentir. Y donde tú necesites su poder, hoy es el día para que lo experimentes. Dios sigue hablando, Dios sigue moviéndose, Dios sigue haciendo cosas nuevas y yo lo he visto. Y cuando Dios viene a nuestras vidas, su presencia, que aunque muchos lo experimentamos o lo manifestamos de distintas formas, su presencia es tan real, es tan fresca, es tan auténtica. Y Él sigue teniendo poder para cambiar realidades. A veces se nos olvida o se nos pasa de largo, pero Él sigue teniendo poder para cambiar realidades. ¿Sabes? Cristo sigue haciendo milagros. Los muertos se siguen levantando. Los sueños destruidos son reconstruidos. El amor es compartido todavía. Entonces, este joven se levanta y dice Lucas que lo primero que hace es que este joven empezó a hablar. No sé qué dijo, probablemente dijo, ay, ¿qué es esto? Me asusta, estaba asustado, no sé. A Lucas no le interesa lo que dijo, a Lucas le interesa que empezó a hablar. Porque una vez que hemos experimentado milagros en nuestras vidas, lo que tenemos que hacer es predicarlo. Es anunciar con nuestras palabras que Él sigue haciendo cosas nuevas. La mejor predicación es nuestra vida como testimonio ante los demás. Él sigue abriendo los cielos, Él sigue respondiendo, Él sigue trayendo respuesta a tiempo y fuera de tiempo. Mi Dios no se ha cansado, mi Dios sigue estando conmigo. Él nunca me ha dejado, Él nunca me ha desamparado, y hasta el día de hoy no hay un solo día en que Él me haya dejado solo. Pero tú no puedes hablar eso si no lo has experimentado.
si no eres consciente de esa realidad, si no se vuelven palabras que pues animan y se oyen bonito, pero si tú realmente, yo creo que muchos de aquí podemos decirlo, hemos experimentado el amor de Dios, sabemos que esto es real. Sabemos que Él nunca nos ha dejado solo.